Rainbow Rising de 1972, de vuelta en Rewinder. Quiero decir que este fue de los primeros álbums que tuve la oportunidad de platicar aquí en Rewinder. Sin embargo, por algunas cuestiones de copyright, me lo tumbaron. Entonces hay que retomarlo porque es un álbum icónico, de mis favoritos, y sé que de mi primo también, y de muchos de ustedes contemporáneos. Un clásico, una bandota, Blackmore, Dio, Bane, Cozy Powell, pues presentes en este álbum. Masters, de verdad, creo que faltan palabras para expresar el sentimiento, hasta me da mucha emoción tener que hablar, desglosar, recordar, y aparte pues es de 1976, este álbum en lo personal ya lo conocí ya muy adentrado, y pues ir conociendo la historia que hay detrás, desde un Deep Purple, cómo inició Ronnie James Dio, y lo que terminaron haciendo en Rainbow, pues bandota, y este álbum pues es de los favoritos. Así que pues bienvenidos a Rewinder. Hoy Rainbow Rising aquí en Rewinder. Así que gracias por darle like a Facebook. Síganos, compartan, lo mismo en YouTube. Suscribirse, activen la campanita para que estén atentos de los próximos video podcasts que estamos aquí presentando. Y los que vayan a escucharlo por podcast, pues aquí están los enlaces para Spotify principalmente. También estará en Anchor FM y Google Podcast. Así que pues nada, aquí vamos a recordar, a hacer un rewinder tremendísimo, y pues para eso hoy también tengo invitado a Alex Márquez, mi primo, porque sé que también es un ferviente seguidor de esta banda, de los músicos, y pues vamos a tener mucha tela de dónde cortar, como bien decía. Así que voy a invitar para que nos acompañe Alex, y vamos a darle a Rainbow Rising hoy aquí en Rewinder. Saludos, Alex, luego a presumir el Rainbow Rising. Saludos, primos, saludos a todos tus seguidores, a tus suscriptores. Muchas gracias por invitarme. Como siempre, un honor estar aquí en tu canal y poder platicar de álbums tan icónicos y representativos de lo que es la historia del rock. Así lo ponemos en esas bases, y hablando precisamente de lo que es el Rising the Rainbow, un álbum que puso las bases para estilos muy particulares. Ya el hard rock ya lo traía, el neoclásico, las invenciones y todas las combinaciones del maestro Ritchie Blackmore, y por supuesto también la otra parte que viene siendo el metal progresivo a la posteridad, que pues siguen practicando o presentando bandas como Dream Theater, Fates Warning, el mismo Symphony X, en fin, y una infinidad de bandas. Power metal. El power metal, exactamente. Entonces, mucha influencia, sentó unas bases muy importantes este álbum para lo que es la historia del rock, y que vamos a platicar de ello durante esta reseña. Bien, pues nada, qué recuerdos nos trae Rising. Obviamente, como decía, es de 1976. Entonces, yo cuando empezaba a escuchar rock, pues ya, aunque lo empecé de muy pequeño, ya cuando uno va empezando a buscar y a tener los gustos personales, pues a ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay por acá? Y pues sí, obviamente, pues ya escuchabas lo clásico de Deep Purple, ¿no? Y de repente yo escuché, de hecho, primero a Dio antes que a Black Sabbath y antes que Rainbow, pero cuando ya tú conoces a Dio, en mi caso, pues a ver, ¿qué más había detrás? No me sorprendió que estuve en Black Sabbath. ¿Cómo? Pues si yo Black Sabbath para mí conocí, y ya te metes a escuchar a Dio. Así, este sí fue un verdadero rewinder. Primero fue Dio y luego Black Sabbath, luego ya llegué a Rainbow y dices, wow, no, espectacular. Para mí, Stargazer creo que está en mi top 5 de mis rolas favoritas. Y no, es un recuerdo increíble, aunque ya los conozco adentrado, ya no existía la banda, ya cada quien estaba en otros proyectos. Cozy Powell estuvo en muchas bandas después, Blackmore regresa a Purple, después ya se mete a Blackmore's Night, y pues aquí está. Yo creo que tú tendrás datos y recuerdos también muy interesantes de cómo conociste a Rainbow, y en especial este álbum tan impresionante. Exactamente, y fíjate, precisamente el álbum de Rising yo lo vine a conocer ya 6 años después de que se había editado. Yo lo conocí en 1982. Yo había escuchado algunas rolas aisladas precisamente algunas rolas aisladas de... Permítame.
Pati, algunas rolas aisladas precisamente de Rainbow. Principalmente había escuchado, me acuerdo que un álbum que me prestó el tío Jorge, al que le mandamos un saludo también, del Monsters of Rock, y en el que venían unas rolas de All Night Long de con Graham Bonnet, y me acuerdo que yo le preguntaba, oye, ¿y quién es Rainbow? ¿Verdad? ¿Quién es este grupo, ¿verdad? Que toca tan bien? Y me dijo, no, Rainbow álbumes mucho mejores, y entonces él me presentó precisamente el Rainbow Rising, que es un álbum bárbaro, ¿verdad? Muy bueno. Y el On Stage, que fue la primera ocasión que yo los escuché. La primera rola que escucho, pues precisamente es Starwood Woman, con la intro precisamente tan interesante, tan buena Vamos a ponerla aquí. de Tony Porque Carey. hay que decirlo, antes son 6 canciones, es increíble. Es Exacto, un disco sí. compacto, te dura 33 minutos, son 6 rolas, pero qué clase de canciones. Creo que aquí vale inclusive irlas desglosando una por una, ahora que mencionas que ese intro extraordinario de Tarot Woman. De Tarot Woman, sí, exactamente. Yo lo primero que escuché fue la intro de Tony Carey. Incluso cuando yo puse el LP en mi casa, decía, oye, la rola no empieza, ¿verdad? No se escucha. Estaba empezando la rola de Tony Carey, ¿no? En la introducción. Va avanzando la introducción y pues entra Richie Blackmore con la guitarra. Teque, 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 teque. Luego Cozy Powell, tremendo con la batería. Y Jimmy Bain, excelente bajista. Claro. Y finalmente, más tardío, ¿no? Más. Para cerrar la introducción y empezar ya con la letra y la música de la rola, muy padre. Y a la posteridad, bueno, pues todas las rolas ya que siguen, como dices tú, son 4 cortes en el primer lado, ¿verdad? Que son 17 minutos, y 2 en el segundo, que es Stargazer, que es la rola más famosa, más reconocida de este álbum. Y la que más me gusta a mí, que es A Light in the Black, que Light in the Black y Tarot Woman para mí son las favoritas de este álbum. Stargazer, por supuesto, sin embargo, esas otras dos son las que siempre me han gustado más, a diferencia de otros seguidores del álbum, ¿no? Entonces, y pues bueno, importante también comentar los músicos de este álbum, que ya los mencionabas tú ahí, pues está, eh, por supuesto, Tony Carey, que era el más joven, era el de los teclados, y que por ahí comentaba Ronnie James Dio en alguna entrevista que era el que se llevaba todo el bullying por parte sobre todo de Richie Blackmore y de Cozy Powell, que le daban duro con el bullying. Y por otra parte, bueno, estaba Jimmy Bain, un bajista muy cumplidor, muy bueno, ¿eh? Y luego, pues por supuesto, Cozy Powell en la batería, tremendo, que Increíble, sí. se fue después porque ya no le gustó el estilo que estaba llevando la banda ahí por el año 79 y se fue con Michael Schenker al MSG en 1980. Eh, y pues el Master Dio, ¿verdad? ¿Qué podemos decir del Master Dio con un compositor, un músico tremendo, arreglista, en fin? Y pues, por supuesto, finalmente, el dueño de la banda, el maestro de la banda, el maestro Richie Blackmore, que como te mencionaba ahorita, bueno, pues valga de homenaje este video para Richie Blackmore, que el día de ayer, 14 de abril, cumplió Exacto. 77 años de edad y sigue vigente ahí con su Blackmore's Night, con su esposa, con Candice. Siguen haciendo música. Esperemos que siga dando música para muchos años con su muy particular estilo Sí. musical, excelente, y con su muy particular estilo personal, el Richie Blackmore, ¿verdad? Y cuando menos se pensaba, y aquí hago un paréntesis, Rainbow lo revuelve a resurgir con otra plataforma, otra alineación, con Ronnie Romero, muy buen vocalista, que bueno, si algo tiene Richie Blackmore es que tiene una visión y un toque y un ojo. Si vas a tocar conmigo, tienes que ser de mi nivel, eso está clarísimo. Y bueno, regresaron Exacto. para ciertos festivales, si mal no estoy, 2016, 17, 18 y 19, y pues pocas fechas, pero pues fue todo un acontecimiento volver a escuchar todo el catálogo de Rainbow, inclusive también de Deep Purple,
pero pues en la base que él solía hacer, así como recordatorio de que cuando decía que nunca volvía a tocar rock, al final pues dio su brazo a torcer y lo vimos de nuevo ahí en los escenarios con Rainbow, ¿no? Dijo que hasta por diversión volvería a juntarse para tocar con Deep Purple. Pero dice, sé que Ian Gillan y yo nos vamos a pelear otra vez, pero sería muy divertido volvernos a pelear, ¿no? Y algo muy interesante a mencionar de este álbum, acerca de los músicos que lo estamos mencionando, que todos eran excelentes. Para mí en lo particular, la mejor alineación que tuvo la banda, Claro, tanto en de el acuerdo. Rising como en el On Stage. Ya después vinieron Stone y vino Glenn Hughes y vino Coverdale y vinieron un montón de músicos, todos muy buenos, pero en particular estos dos álbumes fueron muy, muy buenos, ¿no? Y lo que es importante mencionar también es que de los 5 músicos de esta alineación, solo 2 siguen caminando sobre la faz de la tierra, ¿no? En Cierto, este sí, caso, Tony Carey, que es que fue el tecladista, o que fue el tecladista muy bueno, que incluso veíamos hace poco que todavía andaba por ahí dando algunos conciertos en un festival. Excelente tecladista y cantante también, incluso tocaba la guitarra, sacó algunos álbumes en los 80s. Y por supuesto el maestro Richie Blackmore que sigue vivo y vigente. Desafortunadamente, pues el primero que se fue Cozy Powell en muy 1998 en un joven, sí, accidente claro. automovilístico muy lamentable. Luego, en el 2010, 2011, si me recuerdas, el Master Dio por el Sí, cáncer va de a cumplir estómago. ya este 16 de mayo, eh, 12 años ya, increíble. 12 años, sí. Que tuvimos la fortuna de verlo, ¿verdad? Que estar junto a él y platicar ahí, Claro. tener la Vamos a dejar oportunidad aquí en de la descripción, hace casi un año nos aventamos el Rewinder el exclusivo Rewinder del Master Dio, del como Master Dio. recordándole en su Sí, aniversario luctuoso, pues vaya recuerdos, así que los vamos a dejar aquí para que lo chequen. Tenemos también muchas memorias y recuerdos de el señor Master Dio, que pues es parte fundamental de este magnífico álbum que estamos hoy recordando. sí, y bueno, también mencionar a Jimmy Bain, excelente bajista que desafortunadamente se fue en el año 2017. También. Fíjate, Jimmy Bain ya tenía un problema de cáncer que él no se lo habían detectado y estaba en una fiesta en un yate de Elliot, el vocalista de Def Leppard, Ok. y ahí colapsó y desafortunadamente falleció. Y valga la pena mencionar a alguien muy importante, el arquitecto del rock, Martin Birch, que también Es lo que te iba a comentar, desafortunadamente ya se claro, fue, no, no. ya se fue y que hizo este álbum y entre muchos otros que podemos mencionar desde Deep Purple, los de Rainbow, los de Iron Maiden, en fin, Black Sabbath, con muchas alineaciones, con muchos grupos trabajó y era excelente, excelente como ingeniero de sonido y como productor. Fíjate que algo interesante mencionar, la queja de Richie Blackmore, muy especial Richie, ¿no? Le decían, oye, es que Rising es el mejor álbum de Rainbow, but it has a lack of bass. Es lo que él menciona, dice, pero que le falta bajo, dice, a Martin Birch le faltó ponerle bajo, ¿no? Ok, está bueno, pero sin embargo el álbum es tremendamente extraordinario, todos los músicos son muy talentosos, los cortes están de tremendos, excelentes, ¿no? Exacto, y pues vámonos con la siguiente rolita, Run with the Wolf, también tal vez no tan reconocida, no sé si algún momento la llegaron a tocar en vivo, tal vez sí, pero si la buscamos en los compilatorios de conciertos, a lo mejor no es de tanto la más requerida, pero es un rolón, ya un Sí, tinte pues más, inclusive un poquito ponqueta, como y sí, jarroquero y con el estilo con, de... con un poco de blusecito, si tú quieres, ¿no? A Exacto. lo mejor un poco, yo creo que si lo comentamos, yo creo que es la rola más floja del álbum, ¿no? La más Puede ser. flojita en cuanto a ritmo, ¿no? Porque todas las demás, Terror Woman es mucho punch y luego Run with the Wolf, se calma un poquito. Sin embargo, las letras que hay que mencionarlo, que las letras todas son escritas por el maestro Ronnie James Dio y la música es hecha por Richie Blackmore. Aquí sí le dejó toda la tarea, por eso se lo trajo de Elf y desarmó la banda. Si tú recuerdas, pues el primer álbum fue en 1975, que fue el Richie Blackmore's Rainbow, con toda la banda de lo que era Elf.
la banda de Ronnie James Dio. Grabaron el álbum con la promesa de continuar, pero dijo Richie, no, pues a muy su particular estilo, los corrió a todos y se quedó pues con el diamante en bruto, ¿no? Que en este caso pues era el Master Dio para grabar este álbum y los posteriores, ¿no? Valga la pena Excelente. mencionar que después se grabó el On Stage y en el que pues ya se fue el Master Dio fue en el Long Live Rock and Roll que dijo, no, ya no me gusta lo que sigue, ¿no? Así es. Entonces sí, sí, como bien mencionas, Run with the Wolf a lo mejor es el corte más flojito del álbum, ¿no? Primo, voy a hacer una pausa, voy a ir por mi cargador para que no se me vaya a quedar aquí mi laptop sin Ok, pila, ok, pero te ok, dejo aquí adelante. con Star Trek. Dale, dale, aquí vengo rápido para que no se vaya a perder la transmisión. Regreso. Ok, bueno, Starstruck, pues una rola que excelente, con un corte ya un poco más dinámico, incluso la incluyeron en el On Stage, en el Starstruck, esta rola. No tenía muchas melodías todavía Rainbow para hacer un álbum en vivo, sin embargo, la presión de la productora y vamos a decir, la persistencia de Richie Blackmore en tener un álbum en vivo hizo que sacaran precisamente lo que fue el On Stage. Y Star Trek es una rola que se presenta muy bien en ese álbum, en un medley que hace con otras canciones precisamente de este álbum y del primer álbum. Que a propósito, valga la pena mencionar que retrocediendo una de mis rolas favoritas, tanto de composición del Master Dio como de lo que es la época de Rainbow, es Catch the Rainbow, que hacen una rola tremenda, que a mí la que me gusta es la versión en vivo que hacen en los stage y que pues fue el de 1975. Pero bueno, anclando un poquito esto con este álbum y con el que hicieron previamente en 1975. Y pues después viene Do You Close Your Eyes, que es una rola más vamos a decir que es la romanticona del álbum, ¿no? Que posiblemente, y hasta lo llegó a mencionar Ronnie James Dio, que precisamente no era su estilo, no era lo que le gustaba cantar, y que pues, fue su motivo de deserción de la banda después de Long Live Rock and Roll, debido a que pues ya como Rich Blackmore le dijo, oye, es que ya no quiero rolas de mitos y de dragones y de ese tipo de cosas místicas, ¿no? Quiero algo ya más comercialón, ¿no? Y pues dijo el maestro, digo, pues yo no sirvo para eso, ahí nos vemos. Sí, no, pues es que el maestro Dio pues ya tenía esa tendencia y sobre todo un cuate muy letrado, hay que decirlo, era un verdadero poeta y que sabía cómo Exacto. incorporar letras filosóficas con esa tendencia medieval, cultural, histórica, magos, pues hacía una historia tremenda y la sabía incorporar sobre todo para relatarlo musicalmente, no cualquiera lo hacía, era uno de los muchos puntos que era de admirarse de Dio y que obviamente pues ahí colapsó la relación con Blackmore al intentar Blackmore. otro estilo, dijo, no, ahí nos vemos, yo tengo que seguir con mi camino y bueno, pues nos dejaron este Que bueno, legado. Uh-huh. Blackmore era especialista en colapsar con los músicos Ah, que sí, fueran, ¿no? claro. Ya traía su historia con Deep Purple, después con toda igual como decíamos ahorita, que va a estar también la reseña de The Cult Electric, mencionábamos del desfile de músicos, pues bueno, cuántos también músicos no pasaron por Rainbow o trabajar Exacto. directamente con Richie Blackmore. Fíjate que fueron 20 músicos, 21 contando a Richie Blackmore, pero en toda la época, desde 1975, que fue el primer álbum, que fue el Richie Blackmore's Rainbow, hasta 1983, que fue el Event of Shape, que fue el último que ya Richie Blackmore, cuando andaban en la gira en Japón, los abandonó porque él se fue precisamente ahora sí que a la reunión de Deep Purple. Sí, Después, cuando se salió de Deep Purple en el 95, sacaron Stranger in No Us, que eso es muy buen álbum, muy buen álbum, con Dougie White en las voces. exacto, sí, muy buen Y álbum.
y ya fue lo último que hizo con Rainbow, pero contando a todos los músicos que trajo desde el álbum del 75 hasta ese, fueron 20 músicos, 21 con él como guitarrista, que el guitarrista pues nunca cambió, por supuesto. Entonces, vale la pena mencionar eso y vaya, vale la pena mencionarlo porque pues también estamos hablando no tan solo de ese álbum, ¿verdad? Que es icónico, que es un referente del rock, sino también del maestro Richie Blackmore por su cumpleaños, ¿no? Exacto. Igual para mi primo Alex, que ayer cumplió años y el mismo día Ah, de, así que por estamos eso de no se, celebración. por Aquí eso va a no se me quedar el olvida. recuerdo. Que también soy guitarrista, pero como Richie jamás, no, yo soy muy malo, él es tremendo, ¿no? Muy No, gran bueno, influencia. Richie. Gran Y influencia, bueno, sí. pues vámonos. Ujú. Sí, y gran influencia, como lo mencionas ahorita que mencionas, Yngwie Malmsteen, Joe Satriani, en fin, Claro, todos ellos han muchos mencionado ese. guitarristas mencionan que fue su influencia, ¿no? Pero bueno, el maestro Richie Blackmore es un poquito despectivo, sobre todo, por ejemplo, con músicos como Steve Vai y Joe Satriani, dice, tocan muy rápido, pero pues pierden el sentimiento a la hora de tocar, ¿no? Pues Ujú. a lo mejor tiene razón o no, ¿eh? Porque dice que la esencia de ser un buen guitarrista es precisamente la sensibilidad. Algo que mencionamos ahorita hace rato, que estamos platicando tú y yo, y que me llamó mucho la atención, es lo que comentaba Roger Glover en una entrevista. Dice, Richie incluso no se presentó a lo que fue la entrega de lo que fue el Salón de la Fama Rock and Roll de Deep Purple hace un par de años. Y lo que decía Roger Glover, dice, pues es que a Richie no le interesa ser una celebridad. Él es un artista y él se presenta como tal. Entonces su vida es el de ser un artista. Si no es famoso o deja de serlo, a lo mejor es más como un artista y es algo muy respetable, ¿no? Claro. Famosísimo, claro que es, ya ha ganado mucha lana, ¿verdad? Eso Así. definitivamente. No, y siempre desde Deep Purple él decía, no, a mí las premiaciones de todo tipo nunca fue de su agrado y nunca se presentaba y también por eso tenía ciertas rencillas con los demás, que pues por el tipo de banda que surgió como Deep Purple, que pues empezó a tener un reconocimiento abismal a nivel mundial, pues era presentarse a lo mejor en algún programa de televisión muy famoso, alguna premiación, y pues siempre era ahí parte de lo que al señor Blackmore no le agradaba, pero No le agradaba, sí. Pues le damos la vuelta al disco al lado 2, primo, y claro, pues, y llega, creo que la rola de rolas, la rola más icónica de Rainbow, y podría atreverme a decir de la época, del momento, creo que Stargazer atrapa todo lo que venía desde Deep Purple musicalmente, Blackmore, más lo que ya traía Dio, es como una conjugación tremendísima de lo que querían hacer en un corte largo, porque es una rola de 8 minutos, exacto. ya con progresiones, como decías ahorita, que yo creo que esta rola sí fue mucho parte de otras bandas que ya traían ese corte de cómo hacer una rola más alargada, pero siempre presentando esos cambios de ritmo, secuencias, la batería en su esplendor. Ese intro es, creo que, de los más icónicos en cuanto a Sí, batería se refiere. Pues la sí, voz de Mr. Dio y el solo, ¿no? Impresionante. exacto. Y fíjate que es una cosa interesante. El solo de intro no lo iba a hacer Cozy Powell. El solo, al igual que Tarot Woman, lo iba a hacer Tony Carey con los teclados. Pero finalmente decidieron Wow. eliminar el solo de entrada de Tony Carey y hacer el solo de entrada con la batería de Cozy Powell, que quedó estupendo, ¿no? Y a la posteridad uno de los mejores. Y lo que sentó también las bases con esta rola, que es muy interesante, que lo que se le llama el rock neoclásico, que es Uh -huh. precisamente la combinación del rock con la música clásica, que el máster, en este caso Blackmore, pues era muy bueno para ese asunto. Decía, es que si toco blues es muy lento y muy aburrido, si toco música clásica es muy difícil y muy disciplinada, pero si hago una combinación y aparte le meto el punch del hard rock, pues ahí está el resultado, ¿no? Eran sus palabras así como tal, y hasta la fecha sigue mencionándolo como tal. Dice, es que pues Stargazer es una fusión o un resultado precisamente de todos esos, esa conjunción o esa fusión de estilos. Y
Precisamente el quien lo acompaña es la Orquesta Filarmónica de Múnich, que algo que también le gustaba mucho hacer a Ritchie Blackmore, los álbumes, era grabarlos fuera de Inglaterra por las cuestiones de los impuestos, ¿no? Valga la pena mencionarlo. Entonces, este álbum está totalmente grabado en Alemania, lo grabaron en Alemania, como muchos de Deep Purple que se grabaron en Alemania o en Suiza, en fin. Y era una de las cuestiones, hasta con estudios móviles. Y algo muy importante a mencionar, el álbum lo grabaron de balazo en menos de un mes, que andaban en gira en Alemania, o más que de gira, se fueron a Alemania a grabarlo. ¿Y sabes qué? Es de balazo grabarlo, vamos a darle, ¿no? Que era muy el estilo de Ritchie Blackmore. Incluso Cozy Powell decía, hay rolas que las grabamos en 2 tomas. O sea, vamos a darle pum, 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 ahí está, vamos, se acabó. Ya no hay que hacer más tomas, ya no hay que hacer más, que era mucho el estilo de Ritchie. Vamos a obviar tiempo, vamos a darle, ya salió, vámonos, ahí está bien, ¿no? Entonces, eso fue lo que se hizo. No quiere decir esto con esto que no esté grabado muy bien y pues con una ejecución excepcional, porque todos los músicos, incluyendo a Richie, a Dio, a todos, pues eran excelentes músicos, ¿no? Y sí, y aquí también, pues ya hablando también de la letra, de la voz impresionante de Dio, la narrativa de la historia de un mago, pero cómo esa filosofía, esa trascendencia, cómo se plasmó musicalmente, pero con la narrativa. Es una narrativa impresionante de Dio y cómo la va llevando, y ya hablar de la voz, de cómo fue modulando, los tonos, los que subía, los momentos, ¿no? Esta canción pone la piel chinita en todos sentidos, ¿no? Desde el intro, la musicalización, el ritmo que llevaba Blackmore junto con Bane, y pues la voz de Master Dio. Creo que cuando uno hace el rewinder, por ejemplo, ahorita hablaba, y mucho me ha pasado, digo, no, pues es que yo conocí a Dio en su época de Holy Diver, de Last in Line, después entramos a escuchar Black Sabbath, pero es impresionante que en ese año 76 haya salido este corte de rola y con esa precisión musical y la voz de Dio. No, no, Sí, muy intensa, muy profunda. exacto. Y como bien dices, es toda una historia, ¿verdad? Porque la historia es prácticamente de un profeta, un prometedor que se los voy a llevar a la estrella prometida, ¿no? Y al último, cuando quiere volar, pues se cae desde allá, desde el cielo y dice, y pues, ¿y ahora a dónde vamos, no? Where do we go now? Entonces, sí, es muy interesante la letra, la composición, la inteligencia. Dio era tremendamente inteligente para componer letras, ya lo hemos platicado en otra ocasión, y era tremendamente inteligente incluso hasta para llevar una plática, una entrevista, leía una barbaridad. Y precisamente estos álbums, tanto el Ritchie Blackmore's Rainbow, este Rising, el Only in Rock and Roll, que tienen letras con tintes medievales, con tintes místicos, pues era precisamente esa amalgama que había entre la parte de la creación musical de Ritchie Blackmore y la creación lírica de Ronnie James Dio, porque tenían ambos mucho interés por esa parte. De hecho, lo podemos ver con Ritchie Blackmore hoy en día, todavía con su banda de Blackmore's Blackmore's Night. Night. Ajá. Pues es esa onda, ¿no? La onda medieval, la onda un tanto mística, un tanto folclórica, vamos a decirlo, incluso de la parte de la Inglaterra antigua. Entonces, y esa conjunción fue lo que lo hizo interesante, el dúo que pudieron formar estos dos grandísimos músicos de, eh, del rock en esa época, y pues hicieron una obra maestra que a la posteridad pues sigue siendo de lo mejor que ha habido en la historia del rock, ¿no? Y una de las canciones que bandas que se empezaron a integrar a un sonido neoclásico, progresivo, power, alguna vez tuvieron que pasar y tocar como cover esta rola, que a la fecha muchas bandas la siguen tomando como base, inclusive en los soundchecks, por ejemplo, en discos de tributo. Y me ha tocado algunas bandas que la han tocado en vivo inclusive, y que muchos dicen es toda una eh, ¿cómo le puedo llamar? Es un reto, porque Sí, tiene tantos complementos, y para que salga una precisión en vivo de esta rola es tremendo, ¿no? es Quien lo tremendo. logra hacer. Y fíjate que en esa época, cuando salió la rola, incluso, por ejemplo, tú escuchas el On Stage, no la tocaron. ¿Por qué? Porque Exacto. Richie Blackmore se negaba a tocarla porque dice, la rola es compleja y no me gustaría tocarla sin la orquesta.
Pero, por ejemplo, ya a fechas recientes, por ejemplo, en el álbum que hace perdón, en las presentaciones que hizo con Ronnie Romero, ¿Lo la tocaron? tocan ahí y la estuvieron presentando. Claro que no se escucha igual, bueno, voy a mencionarlo, pero los solos de Richie no eran tan explosivos ni tan dinámicos como en aquella época. Y bueno, pues ya con 70 años no es lo Sí, mismo, ya. ¿no? Que en aquel tiempo. La rola está muy bien elaborada, muy bien hecha, trae excelentes músicos, el solo de batería inicial, el bajista, teclados, todo. Richie, por supuesto, está extraordinario, pero bueno, yo creo que ya también por vamos a decir, la dinámica que ha llevado con su banda nueva, creo que está más inmerso en eso y sigue teniendo ya ese ritmo, ese estilo, ¿no? Pero bueno, Richie es Richie y pues hay que reconocerle su grandeza como músico, ¿no? Sí, entonces aquí recomendación para los chavos, para la nueva generación, porque cuando hablamos de Richie Blackmore, pues muchos lo van a recordar rápidamente por Deep Purple, su canción insignia Smoke on the Water, o aquí Así en es. Rainbow puede ser Men of the Silver Mountain, Star Trek, pero Oh, muchos a lo mejor todavía no logran detectar la importancia que tuvo Stargazer en ese momento y la implicación que fue para influenciar a más sí, bandas, no solo el grupo como tal, sino esta rola en específico creo que tuvo mucho que ver a la salida de que en sus ritmos de música, en sus bandas, algunos le modificaran y que intentaran generar toda esta amalgama de instrumentación que lograron ellos con exacto. Stargazer, ¿no? Sí, exacto, exacto, sí, yo creo que lo muy importante precisamente es cómo trae el arreglo de música clásica para la rola, sobre todo en la segunda parte de la canción, cuando entra la banda, la orquesta, dice, ay, caray, pues ya le da otro punch, otro estilo. La voz del Master Dio, ¿verdad? Que no para de cantar en todo el corte, aunque esté haciendo el solo Richie Blackmore, pues es tremenda, ¿no? Y pues el dinamismo de todos los músicos que finalmente se conjuga y entran ahí, pues Blackmore, Dio, Powell, Carey y Jimmy Bain, y pues esto lo hace un clímax, Impresionante. ¿no? Y pues ahora Stargaze es grandiosa. Sin embargo, enseguida viene la rola más dinámica del álbum, ¿verdad? Que es A Light in the ¿Verdad? Black. Y Sí, o sea, también de un corte de 8 minutos. Uh-huh. de 8 minutos. Y fíjate, Stargazer es una rola a medio tempo, ¿no? Pesada, densa, ¿no? Muy al estilo Black Sabbath, si tú quieres, o algunas de Led Zeppelin. Entra a Lightning the Black, que fue algo que caracterizó mucho al estilo de Richie Blackmore con Deep Purple. Por ejemplo, Speed King o Highway Star, ¿no? Que eran más... Y la rapidez, todo el riff, todos Más machacante. más machacante, toda la introducción. Y la rola larguísima y los solos, la voz de Dio y los solos tremendos que hacen Tony Carey, la combinación entre Tony Carey y Richie Blackmore. Dices, ay, caray, te dejan perplejo, ¿no? Es una muy buena rola y que para hacer el cierre del álbum, cuando se acaba, dices, no, pues que le sigan, ¿verdad? Porque está excelente, excelente, muy buena. Porque cierran con dos rolas de corte largo, y como dices tú, una más instrumentada, más densa, más profunda, y otra pues ya con más dinamismo, ya como para relajarse, disfrutar, escuchar de una manera pues más a gusto, pero es un disco bien pensado, bien organizado, atrapante, y pues queda ahí como parte fundamental en la historia del heavy, del hard rock y todas sus vertientes, y a la fecha pues el sonido se escucha, es cuando me impresiona tanto estas bandas en su momento, más allá de que pues hubo una buena producción, cómo Sí, se generó el disco, los músicos, pero cómo se escucha muy, ¿cómo lo puedo llamar? Que lo escuchas hoy y es cuando las personas dicen, ah, caray, esa banda, ¿qué onda? No la creen que es del 76 exacto. o de los Sí, 70, porque dentro de toda el clásico que contiene, se escucha todavía muy moderno, muy accesible para que las plataformas de hoy en día se siga escuchando impresionante, ¿no? sí, y es que es música que pasó con muy buena salud al siglo XXI, ¿no? Exacto. Afortunadamente. Fíjate que un dato muy interesante que estaba leyendo es que en 1981 la revista Kerrang, que es una revista inglesa, votó el disco Rising
como el mejor de todos los tiempos en ese momento, 1981. Y vaya que estamos hablando de competir con bandas como The Beatles, por supuesto, como Led Zeppelin o como Pink Floyd o el mismo Black Sabbath, ¿no? Sin embargo, o mismo Deep Purple, ¿no? Y sin embargo, y esto pues eran encuestas que las revistas hacían en ese momento y estaba tan puesto, tan vigente el álbum que era tremendo. Yo recuerdo que cuando yo lo escuché en 1982 y que lo empezamos a escuchar todos mis camaradas y yo, no hombre, pues era la sensación y era un disco que ya tenía 6 años antes que se había escuchado, pero se editó en México hasta esa época. Y como te mencionaba yo, pues fue la oportunidad cuando yo lo tuve, cuando yo lo escuché, mi tío Jorge lo compró y me lo prestó, ¿verdad? Y cuando yo lo escuché, no podía parar yo de escucharlo. Me acuerdo que lo tenía grabado en un cassette y casi prácticamente estaba grabado completo de un solo lado, porque eran 30 minutos de grabación. Y no, no, era algo extraordinario, extraordinario ese disco. Y sigue siendo, y pues para mí es uno de los álbumes que me marcó mucho en cuanto a mi gusto por el rock, ¿no? Y sobre todo por el buen rock, ¿no? Por la buena música, por una música tan creativa, tan, como bien dices tú, tan innovadora en ese momento, porque iban adelante muchos pasos en ese momento de la música. A lo mejor todavía la música era un poco más popera, a lo mejor había cosas, bandas un tanto, eh, eh, digamos, al ritmo de esa época. Sin embargo, esto se adelantó pasos y sentó bases para, vamos a decir, para rock tan importante como lo mencionamos ahorita, como el metal progresivo, el mismo heavy metal, el hard rock, el rock no clásico, que después empezaron las combinaciones de bandas que hacían rock con bandas sinfónicas o filarmónicas, en fin, ¿no? Ya tenía la experiencia Blackmore anteriormente de haber hecho un álbum con una banda sinfónica en el álbum que grabó con Deep Purple en 1970, que fue escrito por John Lord. Entonces ya traía ahí digamos, la forma, ¿no? de hacerlo. Entonces, pues yo creo que para él hacer, en este caso, Stargazer fue, pues si no pan comido, tampoco no fue tan difícil, ¿no? No, ¿y cuántos músicos a la fecha siguen mencionando a este álbum como una obra maestra, un Una hito, influencia. algo que cambió totalmente? Puedo mencionar los mismos Rob Halford, Bruce Dickinson, el Halloween, que se le conoce como la banda, muchos le dicen los papás del power metal, pero ellos me dicen, no, los papás o los que arrancaron esto fue Rainbow, y de ahí surgió toda esa Exacto. amalgama, sobre todo en Europa, Sí. ¿no? De tantas bandas que, que, que rinden tributo a Rainbow y en específico a este álbum, y cómo inició y le dio tanta consecuencia, tanta música, tantos... Y a mí me impresiona porque cuando escuchas hablar a gente de Judas Priest, de Iron Maiden, de Who, que eran contemporáneos, que ellos también dicen es que ese álbum nos partió el queso a muchos porque decían, ¿y ahora qué vamos a Sí, hacer para reinventarnos nosotros también, siguiendo un mismo concepto? exactamente. Ellos le dieron muchos colores, sonidos que fue parte fundamental de decir, ahí está la bandera en alto para que la música se siga expandiendo, ¿no? En su momento lo hizo The Beatles, después vino Led Zeppelin, creo que Pink este álbum, Floyd. claro, Pink Floyd, le Sí, dio muchas tesituras para decir, órale, hay mucho por donde cortarle y generar rock. sí. Y es que había tanto talento, ¿no? Precisamente lo mencionas tú como The Beatles con el Abbey Road o el Sgt. Pepper, ¿no? O viene después en 1972, 73 Pink Floyd y luego hace el Dark Side of the Moon y dices, ¿y de esto que sigue, Después, no? Y así, ¿no? Entonces llega en 1976 Rainbow con esta propuesta y ¿ahora qué? ¿Verdad? Pues bueno, pues eran bandas que marcaban la ruta a seguir, ¿verdad? La ruta a seguir y por eso son bandas que fueron tan influyentes y siguen siendo tan influyentes incluso hoy en día con las bandas que surgen, que por muy diversas que puedan ser en sus estilos, pues algo se queda, ¿no? Algo llega, algo alcanzan a
a percibir o a recibir de estos álbumes tan emblemáticos, ¿no? Que es así, vaya, emblemáticos y que marcan un parteaguas, toda una historia, una época en lo que es la historia del rock. Así es, pues Rainbow con Rising marcó toda una época y que sigue tan vigente, tan fresco. Yo cada vez que lo escucho, son de esos álbumes que nunca te aburren, que lo No, hombre. disfrutas, que a lo mejor estás muy adentrado a conocer nuevos grupos o salió un nuevo álbum de tal banda, pero cuando vuelves a incorporar y le das la escucha a Rising, dices, sigue siendo ahí de... Es difícil, ¿no? A nosotros que nos gusta tanto decir un top 5, un top 10 de los álbumes, es bien complicado, pero sí, tiene que estar muy en la cima. Así voy a hacer una analogía con el jazz que a mí me gusta también mucho, ¿no? Hay muchas bandas de jazz y muchos músicos de jazz modernos, pero siempre vuelvo yo a Bill Evans o a John Coltrane o a Miles Davis. ¿Por qué? Porque son los que marcaron la pauta y dieron el banderazo para que otras bandas crearan lo que crean en la actualidad, sin quitarle el mérito precisamente a músicos tan extraordinarios y tan buenos que existen hoy en día, ¿no? Es lo mismo que ha sucedido o sucedió con este álbum y muchos otros del rock, ¿no? Pero con este álbum en particular que estamos reseñando y platicando el día de hoy, bueno, pues sí, precisamente sentó las bases, abrió las puertas y marcó toda una influencia para miles, cientos, tantos músicos en el mundo y bandas que existen hoy en día y que seguramente han escuchado el Rainbow Racing. El árbol genealógico a partir de Richie Blackmore o Deep Purple, que pues de ahí donde surge, es impresionante. Yo recuerdo, había un organigrama, si se vale decirlo, de cómo surgió Bandas que, Deep Purple y cómo se fue generando de ahí. ¡Pum! Es Whitesnake, UFO, porque de entre ellos mismos surgían y las oportunidades de generar un grupo o invitar a un músico que ya había estado con Richard Blackmore, tanto en Purple como en Rainbow, y surgieron unas bandas impresionantes, ¿sabes? Por eso estas bandas, cuando escuchamos que Dio estuvo en Black Sabbath, pues fue parte gracias a que estuvo en Rainbow, de ahí se lo jalaron, ¿no? Por dar un ejemplo. sí, y es que puedes mencionar a muchos, el mismo Jimmy Bain que después estuvo con Dio, después anduvo también haciendo ahí algo con Tin Lizzy, Tony Carey, Don Airey, que finalmente terminó ahora o sigue Sí, que estuvo también en Rainbow, claro. con Deep Purple, también estuvo en Rainbow y estuvo con Ozzy Osbourne, este, Bob Daisley ahí en Uriah ¿Se Heep y llevó? luego ¿Mm? y acá Glenn Hughes que hasta la fecha sigue vigente y que sigue teniendo esa influencia, por ejemplo, con la banda con Joe Bonamassa, con el Black Country Communion, que buscan mucho precisamente perpetuar ese estilo de rock de aquella época, ¿no? De los años 70, un estilo más de hard rock, del estilo de Deep Purple, perdón, de Deep Purple, si bien, o de Led Zeppelin, ¿no? Que hasta John Bonham estuvo ahí, ¿no? El hijo de Jason Bonham, el hijo de John Bonham, estuvo también en esta banda. Entonces, sí, como bien tú lo dices, es como soltar una granada, ¿no? Como soltar y soltó un semillero de músicos para todos lados y que han creado influencias y que han hecho música con tantas bandas, que han andado con Gary Moore, que han andado con Whitesnake, en fin, que anduvieron con infinidad de bandas que en ese tiempo precisamente pues era un hervidero de excelentes músicos y de bandas en Inglaterra y en Europa en general y que a la posteridad pues han dejado una herencia musical en el rock tremenda. Excelente, pues ahí queda el recuerdo de Rainbow Rising y como bien mencionabas, pues 3 de ellos ya pasaron a mejor vida, esperemos que estén generando Bueno, jam ahí, vamos a contar Power, a Martin Birch, que también ya se fue. también, claro, Sí. produciendo. Y pues sí, como dices, Blackmore con 77 años cumplidos el día de ayer. No sé si próximamente se le ocurra volver a tocar alguna presentación con Rainbow. Yo creo que todo este rollo de la Posiblemente. pandemia pues detuvo, pero si está en posibilidades de hacerlo, pues ¿por qué no, no? Decía, hay una entrevista que estuve viendo alguna vez en YouTube, decía, dice, ¿te gustaría regresar a hacer algo con otro proyecto con Deep Purple?
creo que lo mencionaba al inicio del video. Dice, sí, cómo no, dice, sí, volvemos, dice, va a ser muy divertido, dice, me voy a pelear otra vez con Gillian, pero le damos, ¿verdad? Sin embargo, no descarta esas posibilidades, ¿verdad? Y Sí. imagínate, sería algo extraordinario que grabaran un par de rolas o un álbum, ¿por qué no? ¿Verdad? Casi a los Sí, 80 años sería un legado tremendo, ¿verdad? Que a lo sí, mejor no sería lo mismo que hace 50 años, sin embargo, no dejaría de ser muy interesante que músicos de tan alta calidad se volvieran a juntar para dejarnos su última, ahora sí que su última reseña de música, ¿no? sí, no, es que es nostálgico, es como decíamos, hay bandas revival y hay bandas que te recuerdan esos momentos. Digo, no va a ser lo mismo que antes, pero el simplemente hecho de verlos tocar en vivo juntos de nuevo pues, sería algo impresionante. Y ahora que comentabas lo de Ian Gillan y Blackmore, también a Gillan lo entrevistaron y le preguntó, oye, ¿sigues en contacto con Richie Blackmore? A Blackmore le gusta mucho mandar correos y siempre nos contestamos y nos mentamos la madre, pero ahí nos mantenemos en contacto. Hasta por correo electrónico se tiran, pero sigue viendo, como dices, ese saludo, ese Sí. momento, o sea, son cosas que no se pueden desligar, o sea, Oye, siempre va a haber estas que bandas dices, de es familia, que disfuncionales, pero ahí siguen. como dicen, oye, es que tengo ganas de mentarle la madre, déjame le escribo a Blackmore, déjame le escribo a Sí, Gillian, ¿no? este güey sí me responde y me la Pero, regresa. Y yo, pero en fin, la relación no deja de ser, y es que fueron tan creativos en su momento juntos que siguen siendo creativos hasta ahorita. Si se juntaran y hicieran algo, hombre, por supuesto que iban a hacer algo tremendo. No vamos a decir que van a sacar a Steve Morse de la banda, ¿no? Steve Morse ha creado también un precedente muy sí, interesante total. le dio un respiro a Deep Purple, que por eso Deep Purple sigue en la actualidad, si no, posiblemente ya se hubiera acabado. Sin embargo, es un antes y un después. Deep Purple es antes de Steve Morse y después con Steve Morse, ¿verdad? Eso Inclusive hay que, Blackmore lo hay que reconoció no reconocerlo, hace mucho, ¿sí? ¿eh? Dijo, no, me parece Steve Moore un excelente guitarrista y creo que ha sido el guitarrista exacto para continuar el legado de Deep Purple. Así lo reconoce Blackmore dentro de su forma de ser, de su egocentrismo, pues sí, al final reconoce pues a quien merece un honor y que pues la banda Purple que ahí sigue, que por cierto este año van a seguir de gira. Es increíble, ¿no? Con tanques de oxígeno, con ¿cómo Sí, le llamo? ya. Con caminador de silla de ruedas pero qué bueno que los señores siguen fuertes y vigentes y echándole ganas, ¿verdad? Creo que eso es lo que los mantiene vitales y vivos. El último álbum que sacaron sigue sintiéndose fuerte con todo el punch de una banda, vamos a decir, de hace 50 años, ¿verdad? Claro que pues uno sabe que ya no son los mismos, sin embargo, la calidad musical es muy buena. Así es, primo, pues vamos a cerrar con un mensaje, como lo hicimos también. Si hemos recomendado otros álbums, ¿cómo no recomendar Rainbow Rising a las nuevas generaciones, a los chavos que están empezando a tocar un instrumento, a quienes quieren conocer la historia del rock? Porque muchas veces empiezas a escuchar una banda de metal, de punk, de glam, o lo que está sucediendo hoy con el new metal, o otro tipo ya no sé cuántos géneros se están generando hoy en día, valga la redundancia, de heavy, de rock, y cuando dicen, pues quiero ver de dónde surgieron tantas bandas y unos hasta los 70s, pues ¿por qué escuchar a Rainbow y en específico Rising? Algo que mencionaste muy importante, primero la historia del rock. Este Exacto. es un álbum definitivamente histórico, icónico. Es un parteaguas, ya lo mencionamos, en lo que son las diferentes influencias o formas de rock. Y por otra parte, la calidad musical, la calidad lírica, la composición, las letras, la parte artística. La portada es una de las más Inclusive, famosas, sí, de las sí, más no, no, icónicas de la historia del rock, ¿no? Que mucha gente la ve y a lo mejor no conocen a Rainbow, pero la portada, sí, el arte de la portada la conocen, ¿no? Pero conocer el arte de la portada, pero conocer lo que está dentro del álbum, como concepto musical, como composición, en fin,
todo lo que representa es algo muy valioso y que si para las generaciones futuras están, o las generaciones actuales están muy interesadas en la música, este es un álbum, es un ancla. De ahí lo que sigue, ¿no? De ahí partes y escucha las bandas que quieras, ¿verdad? Porque muchas bandas, como ya lo mencionamos, tienen influencia de esto. Claro, y por eso después de ahí Dio se va a Black Sabbath, hace su banda, todo lo que surgió, y a lo mejor es un poco reiterativo, pero ese es el legado que deja Rainbow a los mismos músicos dentro de la gama musical y toda la afición que hay del rock, que nos permitió conocer, no a lo mejor mucha gente se quedaba encasillado en un subgénero, yo soy más de, todavía existe, no, yo soy más del hard rock, más Sí. ochentero, me gustaba más el glam, pero no, el progresivo no, lo deja un poco de lado, pero creo que de aquí surgió todo eso y a veces uno no se puede limitar a entender y escuchar qué más está dando y todo a partir de un punto de arranque que mucho tuvo que ver este grupo y en específico reiteramos Rising. Es muy importante apreciar todos los géneros de música. Bueno, el reggaetón, ¿no? No, eso está prohibido, sí. Esa es una submúsica. Bueno, pues, a lo mejor hay gente que le gusta y que está viendo tu canal que le gusta esa música, pero bueno, en mi gusto particular no. Pero sí es muy importante precisamente tener esa base de escuchar bandas como estas que ya en la actualidad se convirtieron en unos clásicos, ¿verdad? Es como la música clásica. Pasaron de un siglo a otro, como lo mencionaba ahorita, con Buena Salud, como música de Beatles, como Led Zeppelin, como Pink Floyd, como Rainbow Rising pasó a este siglo con Buena Salud y esperemos que siga siendo una influencia muy importante para las generaciones futuras y para las generaciones Uh-huh. actuales, así como lo fue para nosotros en su momento. Tú eres mucho más chavo que yo porque estamos bien chavos y tú lo aprecias de una manera muy importante y yo también. Y el tío Jorge, que es de otra Sí, época, que es de una época antes que nosotros, que somos las tres generaciones de música, él también lo aprecia. Entonces, ¿cómo se va digamos, ligando en las generaciones el apreciar una música de calidad tan importante como la de un álbum como este de Rising, con músicos tan importantes que dejaron ahí una semilla? Hablando en particular en este álbum, yo creo que de los más importantes, sin demeritar a los otros, el Master Dio, que en paz descanse, y pues Richie Blackmore, por supuesto. claro. Y bueno, Cozy Powell, impresionante después lo que hizo, estuvo en Whitesnake, estuvo, si no mal recuerdo, en Tin Lizzy, Black Sabbath, algunos proyectos también personales, y tenemos que colocarlo entre los super bateristas de los mejores de todos los tiempos. Ahora sí que como un rewinder, ¿no? Yo recuerdo el último álbum que yo escuché, pues precisamente de Cozy Powell con Rainbow fue Down to Earth, que ya se iba. Y esa misma ocasión, un amigo me prestó los discos, me prestó el Down to Earth y el MSG de Michael Schenker. Ah, Exacto, caray, en los dos está Cozy Powell, porque ya se acaba de renunciar a Rainbow, porque renunció, él se fue, dijo, ya no me gusta lo que estamos haciendo, y se fue con Michael Schenker, y escuchas el álbum de MSG, el primero, el de Michael Schenker Group, y está excelente, ¿verdad? Y la bataca del maestro Cozy Powell, pues ahí está, ¿no? Y queda impresionante. para la posteridad álbumes que también son interesantes comentar. Sí, no, pues hay que tocar algo de Schenker, de UFO, de Whitesnake. Hay mucho primo todavía por comentar aquí en Rewinder. Tin Lizzy, que eso fue una banda Sí, tan, sí. tan importante también del rock inglés y del rock en general, también es una banda muy importante, y de ahí salió Gary Moore, en fin, muchas cosas a mencionar, perdón. Me ando tomando Hasta los te lentes. emocionaste. Sí, Sí, no, es que, sí. pues nada, entonces pues ya casi nos aventamos la hora y podríamos seguirlo, pero que quede aquí ya asentado en el recuerdo, en el canal Rewinder, uno de los álbums favoritos en lo personal, sé que también tuyo y sé que de muchos contemporáneos y a las nuevas generaciones que nos hacen favor de ver, escuchar y que se tomen el tiempo de escuchar este podcast, los agradecemos y que pueda quedar en ustedes un descubrimiento si es así o si no le habían puesto la atención debida, pues háganlo. Aquí vamos a dejar enlaces para que le den una pasada a Rainbow Rising. Muchas gracias, primo, y pues un saludo para todos tus suscriptores, y que sigan apreciando esta excelente música
Y como decía el Master Rio, long live rock and roll. Long live rock and roll. Pues, y aparte, pues me atrevo a comentarlo aquí, para que sigamos. Esto nutre mucho platicar en conjunto de un grupo, de un álbum, y hay otros temas que surgieron el otro día que pues próximamente los podríamos analizar para compartir un poco más de debate, un poco más de polémica, inclusive de temas que han surgido en la historia del rock. Así que pues ahí nos ponemos de Sí, acuerdo para seguir. claro, y yo creo que es importante dejarle ahí algunas semillitas sembradas a la gente y que ellos comenten de que digan, oye, pues, ¿qué sería si Joe Satriani hubiera seguido con Deep Purple, por ejemplo? Exacto. O si Dio hubiera seguido con Rainbow, o si Michael Schenker hubiera seguido con Scorpions, en fin, por mencionar algunos tintes de lo que es el rock Sí. clásico, ¿no? Listo, bueno. Pues nada, llegamos ahora al final de este podcast. Aquí queda Raymond Risen. Gracias, Alex. Y no olviden suscribirse en YouTube, darle like a Facebook. Esto todavía estamos iniciando. Sé que poco a poquito algunas personas ya nos contactan. Y si, pues todos son bienvenidos a que gusten hablar de rock. Así que, como dijiste, long live rock and roll. Y vámonos a escuchar Rainbow Rising aquí en Rewinder.